intentó matarla. Ella pensó que era solo una broma, incluso les habló de esa manera. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Patrulla Criminal. Esta es una historia, diría yo, que te hiela la sangre. La gente siempre se pregunta por qué sucedió esto, cómo es posible. Así es, si los habitantes de Henrikov, a unos 60 kilómetros de Wrocław, sin duda estaban en shock, pero también lo estaba toda Polonia. Yo diría que el guión para esto, o la base, ya se había escrito antes. Lo hizo un clásico como Juliusz Słowacki, quien escribió Valladina, y eso es como la base de esta historia criminal. Incluso cuando veo estos asuntos, también en Słowacki los nombres de las chicas empiezan con las mismas letras. Ahí están Alina y Valladina, y aquí están Ania y Bernadetta. Los invito a ver el siguiente episodio. ¿Te gusta ver Patrulla Criminal? ¿Quieres apoyar nuestro canal? Haz clic en el botón de apoyar o en el enlace en la descripción debajo del video. Es gracias a nuestros patrocinadores que podemos crear nuevos videos. Muchas gracias a todos ustedes. En ese mismo Henrikov vivían dos hermanas, como dije, Ania y Bernadetta vivían con su mamá. También está el padre de la familia, pero papá muy seguido viaja al extranjero y trabaja allá, así que básicamente la mamá se queda con las dos chicas. Bueno, a menudo se dice que criadas en la misma casa, pero completamente diferentes. Y de hecho, en el caso de Ania y Bernadetta, así fue exactamente. Ania, en ese entonces, en 2006, tenía 21 años, era una chica responsable e inteligente, miraba hacia el futuro, quería ser periodista, de hecho, estudiaba periodismo. Como en casa no sobraba el dinero, no había mucho, decidió también ponerse a trabajar. Su mamá trabajaba en la oficina de correos, así que también le consiguió trabajo en la oficina de correos en Wrocław. Y así fue como la chica trabajaba, estudiaba y además ganaba un dinero extra yendo a trabajar a Wrocław. Por otro lado, su hermana Bernadetta era 4 años menor. En ese año 2006 tenía apenas 17 años, pero era completamente lo opuesto. Poco ambiciosa, no estudiaba, era floja, más bien decía que de alguna manera saldría adelante, solo quería sobrevivir, solo pasar los exámenes. Estudiaba muy poco y en general, bueno, afrontaba la vida, sí, diría yo, de una manera muy ligera. Con las chicas, como suele pasar entre hermanas, había altibajos, había problemas, pero ¿en qué casa donde hay hermanos no existen esos problemas? También cuando el papá se iba, básicamente las dos chicas tenían que ayudar a la mamá, pero Ania lo hacía por deber. Ella siempre tenía ese sentido del deber, así que ayudaba, quería ayudar. También se daba cuenta de que su hermana simplemente era más débil, que no le iba bien en la escuela, o tal vez más bien que simplemente no quería estudiar. Así que de alguna manera presionaba un poco a Bernadetta para que estudiara, y ella, por su parte, le reprochaba que la tratara como una madre, que la estuviera presionando para que estudiara. No veía la necesidad, mientras que Ania soñaba y le decía a Bernadetta: escucha, cuando termines la escuela, irás a la universidad, habrá una oportunidad de salir de casa, podremos vivir tranquilos, podremos tener buenas profesiones y ganar bien. Sí, se lo decía muy seguido, pero Bernadetta absolutamente no quería escuchar sobre eso. Pensaba que su hermana la estaba fastidiando. Con respecto al estudio, se quejaba, a veces incluso se ponía nerviosa, no estaba de acuerdo con Anka y decía y hacía todo lo posible para no ponerse a estudiar. Es más o menos noviembre, es el año 2005, las dos hermanas Ania y Bernadetta van caminando por Henrikov y de repente se encuentran con Dominik. No, Dominik es un antiguo amor, uno de los antiguos novios de Ania.
Eso ya es cosa del pasado porque ya no los une nada, pero antes fueron pareja, tenían una relación muy cercana. No, a pesar de que terminaron, no hubo ningún reproche ni de un lado ni del otro. Entonces, en el momento en que se encontraron fue, diría yo, una conversación cordial de personas que no se habían visto en mucho tiempo y Dominica no había estado por aquí porque trabajaba en Italia y justo vino de visita y por eso estaba en la ciudad. Que Ania estaba acompañada de Bernadetta, así que de manera natural la presentó y de inmediato hubo un poco de chispa entre Dominique y Bernadetta. Simplemente se gustaron y ya después cuando se separaron, cuando ocurrió ese primer encuentro ya había contacto entre ellos. Se llamaban, luego se vieron varias veces y llegaron a la conclusión de que podían ser pareja. Y así fue. El exnovio de Ania se convirtió en el novio de su hermana Bernadetta. Había una gran diferencia de edad entre Dominic y Bernadetta. Él tenía 25 años en ese entonces y también era considerado el alma de la fiesta, alguien que realmente disfrutaba la compañía y le gustaba a la gente. Además, cuando regresó de Italia quería renovar sus contactos. Simplemente hacía mucho que no veía a algunos de sus amigos. Así que asistía a diferentes tipos de fiestas, se sentaba con los muchachos, cosas así, como un chico que simplemente no había visto a algunos en mucho tiempo. Y Bernadetta estaba muy celosa de él, no quería que pasara tiempo solo con ella. También pasaba que Dominique, desde el momento en que se hizo pareja con Bernadetta, iba seguido a su casa, pero aunque iba a verla, estando en la casa, también hablaba simplemente con Ania. No había nada en eso, ningún tipo de insinuación sexual, simplemente era una conversación normal entre personas que se conocen, que alguna vez tuvieron algún contacto entre ellos. Pero Bernadetta lo veía con celos, con enojo, con rencor, porque cada vez que Ania se encontraba con Dominique, sentía esa punzada dolorosa de que tal vez Ania quería volver a quitarle a su novio. Ella tenía celos por eso. Los amigos de Dominic veían que ella no era la chica para él. Incluso le decían y le sugerían que la dejara en paz, que ella era algo posesiva, extraña en todo eso, que no veía esa relación, esos contactos de él de una manera racional. Incluso hubo una fiesta, una fogata en el bosque. Él estaba hablando con una chica y ella de inmediato se acercó a un chico y empezó a pegarse a él. Cuando él hablaba, ella respondía, ¿qué haces? Y él contestaba, si tú puedes, yo también. Así que en cada momento intentaba armarle un escándalo a Dominic, intentaba de alguna manera decirle que estaba haciendo las cosas mal. Bueno, eso le molestaba, pero seguramente estaba enamorado de ella, así que de alguna manera lo aguantaba. Un día le dijo a Dominic que tenía que hablar seriamente con él cuando él fue a su casa. Cuando le preguntó de qué se trataba, ella le dijo que estaba embarazada. Bueno, para Dominique eso fue el fin del mundo. Tenía apenas 25 años, tenía otros sueños, pensaba en cosas completamente diferentes, no se imaginaba a sí mismo como padre, ni a Bernadetta, de 17 años, como madre. Hablando claro, como él dijo, el mundo se le vino un poco abajo al saber que iba a ser papá, así que empezaron a hablar. En algún momento Bernadetta le dice, si quieres yo me quito este embarazo. Para probar que realmente estaba embarazada, le mostró una foto de ultrasonido. No había dudas. De hecho, en esa foto se veían los inicios del embarazo. Y entonces él le dijo que lo abortara y ella respondió que si así lo quería, abortaría el embarazo. Y teóricamente Bernadetta entonces en los días siguientes abortó ese embarazo.
Después de que Bernadetta abortó, tenía un argumento extra, una carta bajo la manga en las peleas con Dominic. Sí, ella dijo que ya que hizo tanto por él, que abortó el embarazo, él también podría hacer mucho más por ella de lo que hace. Siempre había esas peleas, siempre había discusiones, siempre sospechaba de él, le reclamaba por alguna reunión, por alguna mirada, por todo. Prácticamente desde ese momento en que abortó el embarazo, esas peleas y discusiones eran casi todos los días, como si hubiera desarrollado una obsesión. Dominic de alguna manera seguía aguantando todo eso. Ella también era una mala estudiante, le iba mal en la escuela y cuando empezaron esas peleas bajó aún más su rendimiento, ya no le ponía nada de empeño a los estudios. De ser, digamos, una estudiante mediocre, se convirtió en una estudiante pésima. No había ninguna posibilidad de que ella pasara al siguiente grado, ella lo sabía, pero su mamá seguía esperando que de alguna manera estuviera estudiando y que pasara al siguiente grado. Su mamá también le preguntaba seguido cómo le iba en la escuela, cuándo sería la reunión de padres, y ella siempre le mentía diciendo que todo iba bien en la escuela y que sí habría reunión. Y así para que su mamá simplemente no se preocupara por eso. Todo el tiempo su mamá tenía la impresión de que ella de alguna manera se las arreglaba en la escuela y no tenía idea de que Bernadetta simplemente no iba a pasar al siguiente grado. En el momento en que empezaron a aparecerle más calificaciones reprobatorias en el registro, su mamá estaba en la ignorancia, sin saber realmente lo que estaba pasando. Entonces Ania se dio cuenta de que algo andaba mal, que Bernadetta simplemente tenía dificultades, que no tenía ninguna posibilidad de pasar al siguiente grado. Además, tenía conocidas en su entorno, así que las amigas le contaron todo y ella estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Sin decirle a su mamá, Ania por su cuenta se ofreció a ayudar a Bernadetta, que simplemente le iba a ayudar con los estudios, así le dijo. Argumentaba que todavía había una oportunidad, que debería poder lograrlo, que si simplemente se ponía a estudiar podría ponerse al día, recuperar lo que debía y simplemente pasar al siguiente grado. Mientras que Bernadetta en todo esto de una manera casi infantil, tan ingenua, lo creía. Primero lo ocultaba de su mamá, pensando que su mamá no le permitiría verse con Dominic. De hecho, Dominic tampoco tenía la mejor reputación y más bien era considerado como un chico que se toma la vida a la ligera. Así que simplemente tenía miedo de que su mamá no le permitiera salir con él. Ella lo ocultaba todo, pero a pesar de que Ania, su hermana, le hablaba de eso y le ofrecía ayuda, empezó a reprocharle a Ania que siquiera le hiciera esa propuesta, que quisiera ayudarla. También empezó a sospechar que Ania no lo hacía por motivos nobles, que no quería ayudar a su hermana, sino que lo hacía para volver a quitarle a Dominic. Empezó a surgir en ella una especie de extraña envidia. Ella poco a poco se fue acostumbrando a esa idea, pero además empezó a contarle todo eso a Dominic, diciéndole que sospechaba que Ania no les deseaba el bien, que quería quitárselo. Si ella no está, todo será mejor y de alguna manera todo se arreglará. También tenía un pensamiento extraño, como que creía que si Ania desaparecía, entonces los papás se preocuparían por dónde está Ania y no se darían cuenta de que ella no pasó al siguiente grado. Como dije, es el pensamiento de una niña extraña e infantil, pero un pensamiento muy peligroso. Todo eso duró primero varios días, semanas, meses. Así es como Bernadetta le hablaba a Dominica, hablaba de ese peligro, de que sería mejor si Ania desapareciera. Al principio él no quería escuchar sobre eso, pero después, cuando los médicos ya examinaron a Bernadetta, determinaron que ella tenía esa habilidad para convencer. Tiene habilidades de liderazgo, pero al mismo tiempo probablemente también es una psicópata.
Al final, después de un tiempo, Dominic estuvo de acuerdo con eso, aceptó sus argumentos y ambos, un día, llegaron a la conclusión de que no había otra salida, que tendrían que matar a Anya, y fijaron una fecha. Todo esto iba a suceder el 29 de mayo de 2006. ¿Por qué ese día? Pues ese día la mamá de la chica, la señora Alina, iba a trabajar de noche, o sea que regresaba hasta temprano en la mañana al día siguiente. Ese 29 de mayo, Dominic llegó como de costumbre, como solía hacerlo, al departamento de las chicas. Estaban sentados juntos viendo la televisión y en algún momento Anya ya estaba saliendo de la habitación. Les dijo que tenía que acostarse porque al día siguiente tenía que ir temprano a trabajar. De hecho, así iba a ser. De hecho, iba a sustituir de alguna manera a su mamá en la oficina de correos. Así que al salir todavía le dijo a Dominic que no se quedara despierto hasta muy tarde. Ellos ya estaban preparados. Llegaron a la conclusión de que esa noche sería cuando matarían a Anya. Esperaron como una hora, pensaron que Anya ya se había dormido, entraron silenciosamente al cuarto, tomaron una cobija más y cuando Anya, porque de hecho parece que ya se había quedado dormida, entraron al cuarto en la oscuridad, le echaron la cobija sobre la cabeza y Bernadetta sostuvo la cobija mientras Dominic empezó a estrangular a Anya. Parece que no tenía suficiente fuerza o lo hizo de manera poco precisa, así que Anya empezó a luchar ferozmente. Se dio cuenta de que alguien la había atacado. Al principio pensó que era algún tipo de asalto y que alguien simplemente había irrumpido en el departamento, había entrado al cuarto y está intentando estrangularla. En algún momento incluso se quitó la manta de la cabeza y entonces vio que a su lado estaba su hermana y un chico, Dominic. No, ella misma lo asumió, no se le ocurrió que eso podría ser un intento de matarla. Pensó que simplemente era una broma. Incluso les dijo así: no bromeen, pero ya estoy harta de todo y le voy a contar todo a mamá. Bernadetta y Dominic huyen, salen corriendo de la habitación. Bueno, diría que es una situación tragicómica. Por un lado, Anya, que piensa que este intento de estrangularla lo tomó como una broma. Esos dos, a quienes no les salió el asesinato, se fueron a la otra habitación y empezaron a deliberar. Pero Bernadetta convencía a Dominic de que no podían dejar las cosas así, que tenían que matar, que tenían que volver a la habitación y realmente matarla. Dominic acepta eso. Ahora entran, se ponen como locos, se descontrolan, entran corriendo a ese cuarto donde está Anya, que intenta recuperarse de alguna manera. La atacan, la golpean, la asfixian, le vuelven a poner esa manta en la cabeza, se sientan sobre su cara, la golpean y la asfixian, hasta que Anya realmente perdió el conocimiento. Cuando levantaron la manta se dieron cuenta de que realmente la habían asfixiado, que Anya estaba muerta. Empezaron a preguntarse qué hacer ahora. Llegaron a la conclusión de que iban a desnudar a Anya, le quitaron el pijama, empezaron a limpiar todo ese cuarto. Bernadetta empezó a limpiar. Tomaron una alfombra vieja, envolvieron el cuerpo en esa alfombra y así pasaron hasta como las 5 de la mañana. Como a las 5 de la mañana llama la señora Halina, llama porque tenía que despertar a Anya para ir al trabajo. Contesta Bernadetta. La mamá le dice, pensando que es Anya: ¿ya te levantaste? Ella dice que sí, que ya se levantó y también siguió la conversación. Engañaron a la mamá haciéndole creer que estaba hablando con Anya. Después, como dije, envolvieron el cuerpo de Anya en una alfombra, arrastraron esa alfombra con el cuerpo hasta el auto del papá y se fueron al bosque.
El cuerpo de Ania lo llevaron a varios kilómetros de Henrikov. Allí simplemente lo tiraron en el bosque. Su pijama y la ropa de cama la metieron en una bolsa y la enterraron, y los documentos los tiraron al río. No, así es como parecía. Querían sugerir que Ania desapareció de repente, que se llevó los documentos, que tal vez se escapó, se fue del país y desapareció sin dejar rastro. Pues ese era obviamente el plan. La mamá de las chicas, la señora Halina, regresó a casa después de ese turno nocturno pensando que Ania estaba en el trabajo. Así que no se preocupó mucho, pero cuando Ania no regresaba del trabajo, llamó a la oficina de correos. Y fue entonces cuando la jefa le dijo que Ania simplemente no había estado en el trabajo ese día. Estaba en shock porque estaba convencida de que dónde más podría estar Ania sino en el trabajo, así que empezó a buscarla. La búsqueda inició rápido. Es un pueblo pequeño y pronto la información se difundió entre vecinos y conocidos. La gente se reunió, incluso imprimieron carteles y empezaron a pegarlos por todos lados. En esa búsqueda también participó Bernadetta, consolando a su mamá, diciéndole que tal vez todo se aclararía y que todo terminaría bien. Pero ni la policía, ni los vecinos, ni la familia encontraron ninguna pista. Eso, por supuesto, era incomprensible. La policía también empezó a hablar con todos los que pudieran tener alguna información, incluyendo, por supuesto, a Bernadetta. Y entonces volvió a pasar, diría yo, algo extraño, pero extraño desde el punto de vista del pensamiento lógico. Y Bernadetta no pensaba precisamente de manera lógica. Dijo que Ania tenía una cita ese día con el vecino Waldemar. Pues es una persona que vive cerca de ahí, lo cual era una mentira porque ellos no tenían ninguna cita, así que por supuesto la policía fue a ver a Waldemar, lo esposaron y lo llevaron a la comisaría. Ahí comenzó el interrogatorio. Los policías sospechaban de Waldemar, pero confirmaron su coartada. Nada indicaba que Waldemar tuviera algo que ver con la desaparición, así que la policía lo dejó salir de la comisaría. También supo que fue Bernadetta quien lo señaló como quien hizo la cita con ella. Se reunió con Bernadetta después y empezó a reclamarle por qué dijo eso, por qué lo señaló a él, por qué creó esas pruebas falsas. Y entonces Bernadetta, de una manera extraña, en medio de todo esto, en un arranque de sinceridad, digamos, le dijo al vecino que Ania está tirada en el bosque y que ella mató a Ania. El vecino, sorprendido, le dijo que fuera y confesara, y que si no lo hacía, él iría y le contaría todo a la policía. Y así fue como sucedió. El vecino Waldemar fue a la policía y contó lo que Bernadetta le había dicho, es decir, que mató a su hermana. Creo que Bernadetta, en su forma de pensar tan retorcida, tenía otro plan. Porque ella dijo, pensando que todo saldría a la luz, que alguien encontraría el cuerpo y que todo se descubriría, llegó a la conclusión de que culparía a alguien más por el asesinato. Dominica dijo que él mató a Ania y que ella solo limpiaba todo porque simplemente le tenía miedo. ¿Cómo se dio cuenta Dominique de que iba a ser el único, antes de ser salvado, la víctima de este asesinato, es decir, simplemente el que sería culpado? Entonces empezó a hablar y contó todo cómo fue, sobre los preparativos, los planes, sobre cómo Bernadetta lo convencía de todo eso. En resumen, por supuesto, Bernadetta fue examinada. Se le detectaron algunos trastornos de personalidad, desviaciones de la forma normal, también con cierta tendencia a comportamientos psicopáticos. Pero al mismo tiempo, los médicos determinaron que ella era consciente de lo que estaba sucediendo y que asumía toda la responsabilidad por ello. Tanto ella como Dominique, ambos recibieron 20 años, 25 años, como aquellos que mataron a Ania juntos y de común acuerdo. Los padres, especialmente la mamá, creo que hasta el final no creía que Bernadetta pudiera matar a su hermana. Ella siempre pensó que Dominique era realmente el que mató
y que Bernadetta solo le ayudó, pero solo para encubrir las huellas. Los padres simplemente hasta el final parece siguen siendo padres y Bernadetta todo el tiempo simplemente mentía, manipulaba a Dominique. Así fue también en el caso de este embarazo. En realidad no estaba embarazada, solo quería tener un argumento, una especie de presión sobre Dominique. Obtuvo una foto en algún lugar, probablemente de una amiga. Una tragedia sobre todo para los padres, porque en un solo día perdieron a 2 hijas. Una murió y la otra se fue a la cárcel por muchos años. Incluso cuando salga, seguro que la vida ya nunca será la misma. No, de ese crimen han pasado casi 20 años. Hoy Bernadetta es una mujer casi de 40 años. Todavía cuando recibió la sentencia, cuando empezó a cumplirla, le escribía cartas muy conmovedoras a su papá. Creo que no quería mucho escribirle a su mamá. Escribía cartas sobre cuánto amaba a su papá, cuántos errores había cometido y también escribía sobre lo mal que la pasaba estando en esa celda. Por suerte, como escribía, hay televisor, así que el tiempo pasa de alguna manera. Y como Bernadetta no estudiaba bien, también tenía problemas con la ortografía. Había muchísimos errores en sus cartas, muchísimos, pero adornaba lo que escribía con corazoncitos. Si su papá lo creía, por supuesto no lo sabemos. Y esta es una historia sobre eso, como el drama de Słowacki, hasta dónde puede llegar una persona para lograr su objetivo. Como se puede ver por esto, en algunas situaciones extremas simplemente puede matar y ya. En el episodio de hoy, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense. Si te gusta ver Patrulla Criminal, apóyanos en nuestro canal. Haz clic en el botón de apoyar o en el enlace en la descripción debajo del video. Gracias a nuestros patrocinadores podemos crear nuevos videos. Muchas gracias a todos.